En esta mañana quiero compartir un mensaje con el que el Señor tocó mi vida en esta semana. Y quiero hablar de ruidos del alma. Ruidos del alma. Vivimos en un mundo donde precisamente esos ruidos ambientales de todo lo que nos rodea perturban nuestra alma, ¿sí o no? Subió el combustible, ya bajó de vuelta, pero aquí sigue subiendo. La guerra de Ucrania, el euro que bajó, que fue superado por el dólar, que está viniendo de vuelta el COVID, que hay una nueva variante que no sé, no sé cuánto, AB25, AB5, no sé cuál es el tema, que trae unas nuevas. O sea, todo es amenaza, gente. ¿Cuántos de ellos saben que eso es así? Estamos viviendo en un tiempo así. Estamos viviendo en un tiempo donde todo lo que se escucha, todo lo que se ve es malo. Es increíble, hermanos, que cada semana hay una noticia peor que otra. Una semana que un niño fue abusado en un colegio, otra semana que ahora 2 mujeres mataron a su madre el domingo pasado. Y así sucesivamente, hermanos, esas noticias que nos invaden y nos afectan, nos amenazan, esas noticias que pareciera ser que vamos para atrás y cada día todo está peor. ¿Escuchan ustedes esas noticias? No vale ni la pena encender la tele, escuchar el noticiero, porque lo único que hacen es angustiarnos. Porque lo único que hacen es ponernos pirebaí. Y como decía la pastora, esa noticia de que empezó a circular en las redes, en las noticias, de que uno va a cargar 10 litros y te cargan 8. Aparte que después hoy te roban otra vez el combustible. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Por eso en esta mañana yo quiero hablarte de ruidos del alma. Aquello que te amenaza, aquello que te perturba, aquello que te quita la paz, aquello que te desenfoca de Dios, aquello que te aleja de Dios. Y yo decir, ya está todo feo, así que ¿qué más tiene? Nosotros en la Biblia encontramos una historia bastante interesante. En Primera de Reyes, capítulo 19, voy a leer solamente una porción de una historia muy interesante. ¿Cuántos le tienen al profeta Elías como su preferido? No digo como su ídolo, pero como su preferido. Yo soy uno de ellos. En el Antiguo Testamento mi personaje preferido es el profeta Elías, en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Elías, 7 milagros, luchó contra la reina más perversa de Israel, la reina Jezabel, su esposo Acab, todos conocen la historia. Y el Señor le dijo un día a Elías, Elías, por tu boca, por tus palabras voy a cerrar el cielo y no va a haber lluvia por 3 años y medio, no va a llover. Y se enfrentó con el profeta, con el rey Acab, y el rey Acab le mandó buscar por todo el territorio de Israel. Y dijo, cuando le encuentren, tráiganle preso acá a este bandido, a este profeta que solamente habla mal. Y bueno, si les cuento toda la historia del profeta Elías, estaríamos toda la mañana y a lo mejor hasta la noche. Pero en el capítulo 19, versículos 11 al 13, dice, él le dijo, sal y ponte de pie en el monte delante del Señor. He aquí el Señor pasaba. Y un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego hubo un sonido apacible y delicado. Y sucedió que al oírlo Elías cubrió su cara con su manto y salió y estuvo de pie a la entrada de la cueva. Y he aquí vino a él una voz y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, yo me presento delante de ti y pido la unción, la gracia, el favor tuyo para poder compartir este mensaje, Señor.
No quiero hablar mis propias palabras, quiero que tú ministres en esta mañana. Espíritu Santo, me someto a ti. Y te pido que abras los oídos, el entendimiento, la mente, el corazón de cada uno de los que están presentes y aún de aquellos que están asistiendo a través de las redes sociales, para que en esta mañana sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Yo te ruego, Señor, que este mensaje llegue claro, Señor, sin ningún tipo de distorsión, y que esto produzca salvación, sanidad, restauración y liberación. Y toda gloria y toda honra será para el que vive y reina por los siglos de los siglos, Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Este hombre que hizo tantos milagros, este hombre que enfrentó a una de las más perversas reinas de Israel, que no era judía, Jezabel no era judía, este hombre llegó a un punto que se enfrentó a los profetas de esa reina, a los profetas de Baal, y los desafió. Ustedes pueden leer esa historia en el capítulo 18 y él dice: les desafío. Vamos a ver si es Baal Dios o si mi Dios del cielo es el verdadero Dios. Así que vamos a preparar un altar y yo le doy a ustedes la ocasión. Traigan sus bueyes, traigan la leña, traigan todo. Y vamos a poner aquí, y el Dios que sea Dios envíe fuego del cielo y consuma este sacrificio. Y así lo hicieron, y los profetas de Baal empezaron a bailar, a gritar. Dice la Biblia, alrededor de ese sacrificio, un animal ahí sobre las leñas. Y estos sacerdotes se tarjaban, se cortaban con cuchillo y sangraban y gritaban. Y dice que el profeta de Dios, Elías, decía: ¿dónde está Baal? Tal vez se fue a dormir la siesta, griten más fuerte a ver si le escucha. Pero no pasaba nada. Entonces llegó el momento, el turno del profeta de Dios y dijo: traigan piedras, traigan las leñas, caven una zanja alrededor de este lugar. Y pusieron el buey, ordenó las piedras, ordenó el altar de Dios. Y empezó a orar y le dijo: Dios del cielo, yo sé que vos me vas a responder. Envía ahora fuego sobre este sacrificio. Y un detalle, mandó cavar una zanja, y en esa zanja dice que echó 12 baldes de agua, 12 tinajas de agua. Y cuando llegó el momento, cuando él pidió fuego del cielo, dice, cayó fuego del cielo, consumió el holocausto, quemó las leñas, las piedras y hasta lamió las aguas que estaban alrededor del sacrificio. Entonces llevó a los 400 profetas de Baal a un río y ahí los degolló. Una gran victoria. Pero ¿saben qué? Cuando esta reina se enteró de lo que había hecho por boca de su marido, dijo: vos sabés, el chismoso era Acab, le dijo: vos sabés lo que acaba de hacer, vos sabés lo que acaba de hacer Elías. Elías acaba de degollar a 400 de tus profetas. Y dijo Jezabel: aún me haga y aún me añada si mañana a esta hora la cabeza de Elías está sobre su cuello. Y este hombre que había hecho milagros, este hombre que había desafiado a estos profetas, entró en temor. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia aquí que se escondió en una cueva. Se escondió en una cueva y en esa cueva, atemorizado, él le dice al Señor: basta ya, oh Señor, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. Se quería suicidar, se quería matar. ¿Por qué? Porque quedó confundido con los ruidos del alma. Porque quedó confundido, desorientado, desconcentrado. Porque quedó desenchufado de la presencia de Dios. Persecución, amenaza de muerte, sequía y todas esas circunstancias que le rodearon al profeta. Tan milagroso, al profeta, pero tan poderoso de Dios, quedó en la nada. Porque los ruidos del alma
le habían quitado su comunión con Dios. Y hermanos, cuando nosotros estamos tan golpeados y tan rodeados de esos ruidos extraños, de esas amenazas, iba ahí las porte, todo está mal, todo está caro, la inflación, el mundo, la guerra, todas esas cosas que ocurren, ¿qué es lo que pasa? Tendemos a alejarnos de Dios, a cortar nuestra relación, nuestra comunión con Dios. El ruido de su entorno, las luchas, la persecución, las amenazas, hicieron mellas en su alma y en su espíritu. Y finalmente este hombre le dice a Dios: mátame, Señor, mátame, Señor. Yo no soy mejor que mis padres. Sus padres, refiriendo no a su papá, a su mamá, sino a sus antecesores. Hoy también vos y yo vivimos rodeados de esos ruidos. Hoy también vos y yo vivimos amenazados laboralmente, comercialmente. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. Leí en las noticias de que hay una incertidumbre porque hay una amenaza de una recesión, de una crisis económica mundial. Ucrania, que era el granero de Europa, que proveía los granos, los alimentos a esa zona del mundo, está en guerra. El gas que tenía que pasar por Ucrania no puede pasar, subió el precio y todo ese tipo de cosas. Hay una tácita declaración de tercera guerra mundial. Y leía las noticias cómo afectaría una tercera guerra mundial a Latinoamérica o a Sudamérica, aunque estamos muy lejos y ya estamos viviendo el efecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, gente? Esas cosas no solamente afectan nuestro bolsillo, sino afectan nuestro estado de ánimo. Esas cosas nos ponen pirebaí. ¿Cuántos entienden que es pirebaí? Malhumorado, ¿verdad? Esas cosas hacen de que empecemos a reaccionar mal contra nuestros amigos. ¿Y dónde tenemos el termómetro para ver nuestro estado de ánimo? Al conducir. Cuando estamos manejando, ¿cuántos se ponen nerviosos? Tocan bocina, hacen cambio de luz, le apuran al de adelante, le retan, te rozan. Entonces, en esta mañana el tema es ruidos del alma y la gran pregunta es cómo neutralizarlos. Cómo ponernos tapones espirituales en los oídos para que podamos escuchar solamente la voz de Dios, para tener intimidad con Dios. Y lógicamente para conocer los ruidos del alma tenemos que saber cuáles son estos. Y en primer lugar quiero hablarte del ruido de la ansiedad y de la angustia. El ruido de la ansiedad y de la angustia. ¿Cuántos padecen de ansiedad? Corazón pereré. Respiré muy profundo. La Biblia dice en Filipenses 4:6, 4:6, por nada estéis afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y con acción de gracia. Por nada estéis afanosos, por nada estéis ansiosos. En 1 Pedro 5:7 dice: echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La ansiedad no es un problema del siglo XXI, es un problema del tiempo de la escritura de la Biblia. La ansiedad o la angustia es más peligroso que el estrés. ¿Cuántos saben la diferencia del estrés y la ansiedad?
El estrés es producto de una amenaza, cierta o falsa, pero generalmente cierta. Pero cuando se quita el factor estresante, ¿qué ocurre? Se va el estrés. Le ilustro con esto. Usted tiene que pagar su alquiler pasado mañana. Y resulta que el alquiler es 1,5 millones y usted tiene 750,000 guaraníes. Y no tiene ni la más remota posibilidad de conseguir los otros 750,000 guaraníes para pasado mañana. Entonces entra en un estrés. Ese estrés le quita el sueño, ese estrés le quita el hambre, ese estrés le quita el buen humor. Pero resulta ser que horas antes de pasado mañana, justo aparece alguien que te dice: yo te debía 750,000 guaraníes. Voy a pasar por tu casa y te voy a dejar. ¡Pum! Aparecieron los 750 que te faltaba, completaste los 1,5 millones y se fue el estrés. Cuando desaparece el factor estresante, el estrés se va. Sin embargo, la angustia, la ansiedad que dice la Biblia, no desaparece aunque desaparezca la amenaza. ¿Vos sabías que el 80% de tus preocupaciones nunca son reales? El 80% de lo que te produce ansiedad o lo que te produce angustia no son reales. ¿Y si me enfermo? ¿Y si me muero? ¿Y si me duele acá? Es porque esto. ¿Y si me duele el estómago? Es cáncer. ¿Y si me deja? ¿Y si se va? ¿Y si no se queda? ¿Y si esto? ¿Y si aquello? ¿Y si me echan? ¿Por qué? Porque la angustia y la ansiedad, hermanos, generalmente es producto de nuestra mente, de nuestra falta de comunión con Dios. Y son ruidos que el mundo está haciendo sonar. Cuando hablo del mundo, hablamos del sistema que nos rodea. Si usted se pone a escuchar los noticieros o los programas de la mañana, no voy a nombrar a esa gente, pero cuando nos ponemos a escuchar parecieran luego los emisarios del diablo, los voceros de Satanás, esas noticias que salen ahí del mismo infierno. ¿Sí o no? Entonces nos sentimos, ¿qué cosa? Angustiados. Nos sentimos mal. ¿Y qué es lo que ocurre, hermanos? Finalmente terminamos destruidos, sin comunión con Dios. En segundo lugar, el ruido del resentimiento. Dice en Mateo capítulo 6, versículos 11 al 15, terminando la oración del Padre Nuestro que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar, dice: y si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, el Padre les perdonará. Pero si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, entonces el Padre no les perdonará. El resentimiento, la falta de perdón, el rencor en nuestro corazón también es un ruido distorsionado en nuestra vida. Amén. El resentimiento. En Mateo 18:15 dice que si nosotros estamos enojados o perturbados con alguien, hay un procedimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a hablar con la persona a solas. Si no nos escucha, llevar un testigo. Y si no le escucha al testigo, entonces llevarle delante de los ancianos de la iglesia y ténganle por gentil y publicano. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos con el resentimiento, con ese ruido del rencor y de la rabia en nuestro corazón? Por ejemplo, yo estoy enojado con Diego y me voy y le hablo a Edu, ¿verdad? Y empiezo a hablar mal de Diego a otra persona que no tiene nada que ver, ¿verdad? Y vos sabés que este Diego y qué sé yo, ya le contamino a Edu, ya no estoy haciendo el procedimiento bíblico. Y lo que produzco en ese corazón que no tenía nada contra él es resentimiento, porque yo le contaminé. Y eso sigue en cadena. Y después se va Edu y se encuentra con Martín y le dice: vos sabés que el pastor me dijo luego que Diego era así.
Ejemplo nomás, tranquilo nomás. Entonces eso va en cadena, hermano, y eso hace ruido, eso contamina el alma. Y cuando nos damos cuenta, esto es una bola de nieve, hermanos, de no acabar más. Y es un chismerío y es un ruido desagradable en la familia, en la iglesia, en la comunidad, en el barrio, en todas partes. Entonces vivimos en una sociedad, ¿cómo? Muy ruidosa, pero de cosas malas. Hola, ¿están aquí, hermanos? ¿Es el grupo correcto o tengo que hablar en otra parte? Nadie vivió esto. ¿No es así? Pero somos tan hábiles para contaminar, somos tan hábiles para derramar ese resentimiento contra otros, esa falta de perdón, ese rencor contra otras personas, hermanos, que eso contamina el alma. Otro ruido muy fuerte, el ruido de la amargura. ¿Cuántos probaron el hiel de la amargura? ¿Cuántos pasaron por momentos amargos? Dice en Hebreos 12:15, cuidando que no brote en tu corazón una raíz de amargura que corte la gracia y contamine a otros. Corta la gloria de Dios, corta la comunión con Dios, produce indiferencia en nuestra comunión con el Señor. La Biblia cuenta una historia muy interesante. Jacob, que después se llamó Israel, tenía un hermano mellizo que se llamaba Esaú. Compitieron y pelearon toda la vida por la primogenitura. Tanto es así que Jacob, que era tramposo, le compró la primogenitura porque en Israel llevaba una bendición extra al ser el primogénito. Compró la primogenitura por un plato de lentejas, el famoso no te vendas por un plato de lentejas. Pero cuando realmente él robó la bendición de su papá, de Isaac, porque Isaac era ciego y no sabía que era Jacob el que se acercó para recibir la bendición, ¿qué pasó? Cuando se enteró Esaú de que Jacob se llevó toda la bendición, prometió matarle. Entonces la mamá le dijo, volá, anda a la casa de tu tío Labán, desaparece de acá. Y camino a la casa de su tío, una noche se quedó dormido en un lugar llamado Betel, llamado Luz, pero después se llamó Betel. Y él estaba tan amargado, él estaba tan resentido contra su hermano que le había prometido muerte. Su corazón estaba tan lleno de amargura, hermanos, que él durmió esa noche. Tuvo un sueño, o sea, cayó en sueño y durmió. Y vio una escalera que subía al cielo y ángeles subían y bajaban, dice la Biblia, trayendo bendiciones. Y que él se levantó de ese sueño y dijo, ciertamente Dios estaba en este lugar y no me di cuenta. Cuando en tu corazón, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo que estás viendo a través de las redes sociales, hay resentimiento, hay amargura, vos no vas a percibir la presencia de Dios. Amén. Vos no vas a sentir la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tu corazón está duro. Porque tu corazón tiene raíces de amargura. Y la gracia de Dios se va de tu vida. Y empezás a ser una gente contaminante. Y Jacob dijo, yo estaba en la presencia de Dios, pero no me di cuenta. ¿Cuántas veces pasó de largo esa presencia de Dios en tu vida porque estás enojado, porque estás amargado, porque estás rabiado?
Ya no estás sintiendo la voz de Dios, ya no estás sintiendo la presencia de Dios, porque la amargura embargó tu corazón. Ya no querés orar, ya no querés leer tu Biblia, mucho menos querés venir a la iglesia porque ahí está fulano, porque ahí está mengana, porque ahí le veo a esto, porque ahí le veo a lo otro. Pero es la raíz de amargura que está en tu corazón. Y Jacob dijo, realmente aquí estaba Dios y yo no lo percibí, yo no me di cuenta. Ruidos de amargura, gente. Ruidos de resentimiento. Más adelante nosotros vemos, ya en el capítulo 32 de Génesis, cuando Dios le habla de vuelta a Jacob y le dice, Jacob, volvé a tu tierra. Pasaron 22 años, hermanos, de aquel encuentro con Dios en Betel, cuando él salía lleno de amargura, pero ahora el Señor le dice, volvé a tu tierra. Imagínense, su papá ya no estaba, su mamá tampoco, y ahora tenía que volver a su tierra. Y en la vuelta a su tierra, ¿qué tenía que ocurrir? Encontrarse con su hermano Esaú, el que le había amenazado de muerte, el que le había dicho, te voy a matar. Ahora ya no era amargura, ahora ya era temor. Ahora ya era temor. ¿Y qué ocurrió, hermanos? Él volvió. En Génesis 31:13, Dios le habla a Jacob y le dice, yo soy el Dios que te apareció en Betel, hace 22 años atrás. Yo soy ese Dios. Jacob estaba marcado con un propósito. Jacob estaba marcado por Dios para cumplir una misión, ser el padre del pueblo de Dios. Pero el resentimiento, la amargura le hicieron perder de vista a Dios. Él le perdió de vista a Dios, pero Dios no le perdió de vista a Jacob. Aunque en esta mañana el resentimiento, la amargura, la tristeza embarguen tu corazón, yo quiero decirte que los propósitos de Dios siguen firmes en tu vida. Y tomarlo esto como una palabra profética. Aunque estés pasando un momento difícil, hoy Dios tiene esta palabra para tu vida. Dios no quitó su ojo de tu vida. Dios, dice en el Salmo 138:8, cumplirá su propósito en ti. Amén, amén. Se pudo olvidar Jacob por 21 años, 22 años del Dios que le apareció en Betel. Pero el Dios de Betel no se olvidó de él, porque en él tenía un propósito, igual que para vos. No permitamos, hermanos, que la ansiedad, la amargura, el resentimiento perturben nuestra alma, que el ruido del mundo nos tiren a la cuneta o nos alejen de Dios. Hay mucho ruido en nuestro entorno, pero así como el profeta Elías, que pensó que Dios estaba en el viento y no estaba en el viento, que pensó que Dios estaba en el terremoto, no estaba en el terremoto, que Dios estaba en el fuego, Dios no estaba en el fuego, Dios estaba en el silbo apacible, Dios estaba en el viento suave, Dios estaba en el silencio. Entonces, ¿cómo podemos superar esos ruidos que nos perturban? En primer lugar, rindiéndonos a Dios, rindiéndonos al Señor. Nosotros vemos en Génesis 32, vamos a continuar con la historia de Jacob. 32, 7 al 12 dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. ¿Recuerdan lo que le dije? La angustia, la ansiedad, en un 80% es falso. No se cumple, no se va a materializar. Tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo
las ovejas, las vacas, los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy yo que las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Wow. Tuvo temor, dice, tuvo angustia. Temía porque su hermano venga y le mate. ¿Y qué pasó? No se cumplió. Pero él se rindió al Dios de los cielos. Se acordó de repente de Dios. Y le dijo, vos me ordenaste que vuelva a la tierra. Vos me dijiste que me ibas a hacer bien. Vos me dijiste que iba a ser padre de multitudes como la arena del mar, que no se iba a poder contar. Cuando las cosas están mal, cuando las papas queman, socorro, ¿verdad? Pero tenemos otra historia muy interesante de rendición a la voluntad de Dios. En Mateo 26, 39 encontramos la historia de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Aunque era Dios, Él también era hombre como nosotros, porque dice en Hebreos que todos los sufrimientos y padecimientos que nosotros pasamos, el Señor también, Jesús, pasó para poder compadecerse de nosotros. Y Él sabía que llegaba la hora de su tormento, la hora de los azotes, de la corona de espinas, de los clavos en sus manos, en sus pies. Y dice que se alejó como a un tiro de piedra de sus discípulos. Y ahí en el huerto de Getsemaní, arrodillado, Él empieza a orar y le dice al Padre, Padre, si quieres, pasa de mí la copa, pero no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. En tu momento de angustia, de resentimiento, de dolor, de temor, rendite al Señor. Rendite al Señor. Señor, no entiendo por qué está pasando todo esto. No entiendo por qué tantos ruidos extraños me rodean. Por qué tantas amenazas, Señor. No sé. Pero yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Con aquella adoración que cantamos. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serte fiel. Canto bien, había sido. Cabo. Pero es cierto, hermanos, no hay otro camino en la angustia, no hay otro camino en la amargura, no hay otro camino en el resentimiento que rendirnos a Él. Jesús dice, sudó gotas como sudor de sangre en su momento de angustia. Jacob, amenazado por su hermano, le recordó al Señor todas sus promesas y se rindió a Él. Pero resulta que nosotros en nuestra humanidad, cuando estamos en apuro, en angustia, en temor y todas esas cosas, hermanos, no nos acordamos de los versículos que escribió Pablo, que dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ya no nos acordamos del versículo que escribió Pablo cuando dijo, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. No nos acordamos porque queremos preservar nuestra vida, porque tenemos temor.
Pero para superar esos ruidos que nos rodean, esos ruidos del alma que nos atemorizan, hermanos, lo mejor que podemos hacer es rendirnos ante su presencia, humillarnos bajo su presencia. Y decir como el profeta Elías: no soy mejor que mis padres, pero no le pidas muerte. En segundo lugar, tenemos que vaciarnos en su presencia. Seguimos en el capítulo 32 de Génesis, en el versículo 22 dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Y aquí hay algo muy interesante, hermano. El vado de Jaboc, en otra versión dice el río Jaboc, significa lugar para vaciarse, lugar para descargarse. Y dice que hizo pasar a toda su familia al otro lado del río y él se quedó solo. El segundo y muy positivo paso que tenemos que dar para liberarnos de los ruidos del alma es vaciarnos en la presencia del Señor, es confesar nuestros pecados, es decirle: Señor, fallé, me equivoqué, metí la pata, la embarré. Y todo lo que vos quieras decir, confesar tu pecado, vaciar tu corazón en la presencia del Señor. Quédate solo en la presencia del Señor. ¿A cuánto el Señor le está pidiendo hace tiempo un momento de soledad con Él? ¿Cuántas veces el Señor te llamó? ¿Cuántas veces el Señor te dijo: quiero hablar contigo? Y nosotros: Señor, estoy muy ocupado. Señor, no tengo tiempo. ¿Saben qué, hermano? Estoy pasando el mejor tiempo en muchos años con el Señor. No solamente en estos últimos 4 meses que ustedes conocen la historia y no voy a volver a contar. Pero volví a recuperar esa intimidad con Dios. Volví a encontrarme con mi Señor en el vado de Jaboc. Volví a descargar mi corazón con el Señor. Volví a escucharle en el silencio. ¿Por qué? Porque a veces Dios nos tiene que poner contra las cuerdas, contra la pared, entre la espada y la pared, como dice el dicho. ¿Para qué? Para volver a tener un encuentro con Él, para volver a la intimidad con Él, para que los ruidos que nos perturbaban el alma se apaguen, se silencien y estemos listos para escuchar su voz. ¿Cuántos necesitan volver al vado de Jaboc? ¿Cuántos necesitan quedarse solos con el Señor en este tiempo? Son demasiadas cosas que atacan nuestra mente, nuestro corazón. Son demasiadas cosas que atacan la familia. Son demasiadas cosas que atacan tu finanza, tu trabajo. Son demasiadas cosas que te están ocurriendo y te estás olvidando y estás perdiendo la comunión con Dios. Volvé al Señor. Volvé al silencio, volvé a escuchar su voz. Porque Él no está en la tormenta, porque Él no está en el terremoto, porque Él no está en el viento fuerte, Él está en el silbo apacible. ¿Cuántos anhelan esa voz? Jaboc era el lugar para eliminar los ruidos. Era un momento crítico, pero era el momento de escuchar la voz de Dios y no de la amenaza, de la angustia y el temor que tenía de su hermano. Amén. Así que la pregunta que viene como consecuencia de conocer los ruidos y cómo superarlos es: ¿qué vas a hacer con esos ruidos? ¿Qué vas a hacer con esos ruidos que perturban tu alma? En primer lugar, reprogramar tu mente, tu alma. Empezar a pensar bien, hermanos. Dice en
Filipenses capítulo 4, versículo 8. No tenés ahí, Carlitos, pero yo ya tengo. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Reprogramar tu mente para pensar bien, pero pensamos mal. Así como Jacob: me va a matar, tengo miedo. No, pero el Señor te dice: en todo lo verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, que tenga virtud, que sea digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué pensás todo el día? ¿En qué estás pensando todo el día? Vence la hipoteca, último aviso de Ande, orden de corte, no tengo combustible, hay reducción de personal. Pensá bien, pensá lo correcto. La Biblia dice en 1 Corintios 2:16 que nosotros tenemos la mente de Cristo. No tenés la mente del diablo, tenés la mente de Cristo. Por lo tanto, tenés la obligación de pensar bien. ¿Para qué? Para que esos ruidos se vayan, para que esos ruidos no te molesten. En segundo lugar, tenemos que aprender a orar estratégicamente. Orar estratégicamente es saber por qué y cómo orar. En Mateo capítulo 7, versículo 7 dice: pedid y se os dará. Segundo, buscad y hallaréis. Tercero, llamad y se os abrirá. Y orar estratégicamente es entender el capítulo 7 en el versículo 7 de Mateo. Pedir. El que ora pidiendo es un niño. Dame, dame, dame. ¿Cómo son los niños? Dame caramelo, dame chocolate, dame hamburguesa, dame helado, dame. Pedid es el primer nivel de oración y el más básico. Es la oración del niño, del inmaduro. Oración le llamo yo tipo supermercado. Dame, baja de las góndolas. El segundo nivel es buscar su rostro, buscar su corazón, buscar su presencia. El Señor dice en Jeremías 29, 12 y 13: me buscaréis y me hallaréis, porque de todo corazón me buscaréis. Una búsqueda sincera. Ese ya es un segundo nivel, un nivel un poco más alto, un poco más estratégico. Buscar su presencia, buscar su rostro, buscarle a Él. ¿Cuántos oran así? No solamente para: Señor, dame esto, Señor, te pido aquello, Señor, te pido así, Señor, te pido asado. Señor, quiero tu rostro, quiero conocer tu corazón, Señor. No solamente pedir su mano, su bolsillo, lo que hay en su bolsillo, sino pedir realmente, buscar su rostro. Es el segundo nivel. Y el tercer nivel, llamarle. Porque dice en Jeremías 33, 3: clama a mí, llámame y yo te responderé. Es el nivel de madurez. Es la oración estratégica de aquella persona que quiere encontrarse con el Señor, que quiere tener intimidad con Dios, aquel que quiere buscar su rostro, aquel que quiere escuchar su voz. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí nosotros vemos, ¿verdad? Ahí nosotros vemos que podemos alcanzar esa intimidad con Dios. Y acompáñenme, vamos terminando con esto. El Salmo 103, del 3 al 5, dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila.
el que llega a una comunión con Dios, a una intimidad con Dios, el que ora estratégicamente, apaga los ruidos que le rodean y Dios perdona sus iniquidades, sana sus dolencias, rescata su vida de la depresión, corona de favores y misericordia su vida, sacia de bien toda su vida y le rejuvenece como el águila. El águila a los 40 años sube a lo más alto de la cumbre y se renueva. Se rompe el pico contra la piedra, contra la roca, pero antes de romperse se quita las uñas largas que ya le clavan en su propia pata, se despluma y después se rompe el pico. Y en un proceso se renueva como para volver a volar y se corta la historia. Pero la Biblia dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Saben qué? En este proceso de intimidad con Dios, en el que entramos ya los líderes de la iglesia, yo estoy sintiendo que el Señor me está rejuveneciendo. Que el Señor me está dando un nuevo ánimo, un nuevo corazón, nuevas expectativas. Los ruidos externos no me dejaban escuchar la voz de Dios. Solamente yo veía lo negro, lo oscuro, lo feo, lo terrible. El año pasado para mí fue un año de resolver problemas y de vivir enmarañados en esa telaraña de problemas, de angustia, de estrés, etcétera, etcétera. Pero el Señor me tuvo que sacar al desierto, como me habló en Santa Cruz, Bolivia, como está en el libro de Oseas, y me dijo, te saqué a este desierto para que te vuelvas a enamorar de mí y te pueda hablar al corazón. Y en el ruido Dios no nos puede hablar. En el ruido perdemos de vista a Dios como Jacob. Dios estaba en este lugar y yo no me había dado cuenta. ¿Cuántos están viviendo sin darse cuenta de que Dios le está rodeando, de que Dios le está llamando? No, pero pastor, vos no sabés, mi casa es un infierno. No, pero pastor, si vos hubiese estado casado con la demonia esa que tengo en mi casa, pastor, si vos sabés, mi marido es el colmo. Pastor, vos no le conocés a mi jefe. Dios mío, libérate de esos ruidos, aplaca esos ruidos y anda al lugar donde está el Señor. Anda al lugar del silo apacible. Apartate, vaciate en su presencia, guarda silencio. Salmo 37. Como decía nuestra profesora de griego, esto va de Yapa. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. Confía en el Señor y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te vayas a inquietar. Mira cómo le va bien a este y yo que soy bueno. Y mira cómo hace el otro y mira cómo anda y mira aquí, mira allá. Tranquilo. Guarda silencio y espera y confía en Dios. Él lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie. Celebración, celebración por ti. Celebración, celebración por ti.